hazme humilde en todo momento, Señor. Hazme humilde, Padre, en todo momento, Señor. Y tener la sabiduría de lo alto, Padre, para poder llevar a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios, amada iglesia. Y vamos a empezar con el tema. Quisiera uno ministrar. En todo tiempo, claro que tenemos que ministrar, ¿verdad? Porque esta es parte. También. Entonces aquí ahora vemos decía mi pequeña hija o grande hija, ¿verdad? Decía que un tema medio escatológico. Y la verdad, pues sí, es sorprendente, ¿verdad? Cada vez como el Señor te va llevando a dimensiones, ¿verdad? Como aquí dice, cuadrimensión, ¿verdad? A lo mejor no llevamos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, y ya nos lleva a una cuarta dimensión, ¿verdad? Pero pues el Señor sabe que estamos en un proceso, iglesia, sabe el Señor, cada uno conoce tu corazón, y sabe la disposición de tu vida, y de todo lo que has vivido, ¿verdad? Entonces yo puedo ver aquí, hermano, esta parte de los tiempos proféticos, que es la cuadrimensión, ¿verdad?, de la novia. Y sabemos que la novia pues, es la iglesia, ¿verdad? Y entonces dice que tenemos que estar preparando la novia en todo momento. Y sabemos que tenemos que ser procesados. Todo es un proceso, hermano, no es la varita mágica, no es el decir, ya tengo esto, ya tengo el otro. Todo es un proceso que con dolor, con lágrimas, con tristezas a veces, con enfermedades que pasamos a veces, pero es para poder llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces ahora yo le puse como subtema la condición de un hombre maduro. El Señor siempre te va a poner una condición. El Señor siempre te condiciona, hermano. El Señor siempre te advierte, pero también te pone una condición. O sea, en este mundo dice, ¿quién te va a regalar hoy en día? ¿Quién te va a regalar algo gratis, verdad? Si no te dan algo es por un interés. Hay personas, pues nosotros ya el Señor nos está ministrando, nos está llevando a otro proceso, ¿verdad? Pero a veces damos las cosas con un interés. Entonces, allí es donde podemos ver nosotros, ¿verdad? Que el Señor te da algo, ¿verdad? Pero a lo mejor nos da algo, pero dice, ¿con qué interés lo vas a tomar tú? Y usted sabe cada quien cómo Dios nos ha mandado a trabajar. Entonces hoy el Señor te quiere poner una condición, ¿sí? Te quiere poner un desafío para tu vida. Porque acuérdate que el Señor también nos desafía a veces en este mundo para poder levantar, ¿verdad?, la iglesia y levantarnos nosotros, familias y a donde nos lleve. Amén. Entonces veo que la condición de un hombre maduro, ¿verdad? Entonces vamos un poquito aquí. Que nosotros tenemos que entender, por eso dice que toda la palabra es para los hombres de entendimiento. Y si no hay entendimiento, pues pídale a Dios, ¿verdad?, que nos dé ese don del entendimiento, de discernimiento. Y más en este tiempo, ¿verdad?, que nosotros a veces no entendemos, que muchas de las veces ha habido enseñanzas, y sí, hay enseñanzas, hay doctrinas, ¿verdad?, que nos llaman y nos dicen que somos salvos, y sí somos salvos por fe y por gracia, y que nos vamos a ir al arrebatamiento. Pero nosotros, te digo, tenemos que ser procesados para poder llegar, ¿verdad?, a esa cuadrimensión de la novia y para poder llegar a ser salvos y arrebatados. Por fe, yo lo creo. Pero ¿cuál es tu condición de vida, iglesia, que estás llevando? En realidad, que esa seguridad de que somos salvos y que nos iremos al arrebatamiento. Porque yo te puedo decir, eres salvo y te vas a ir en el arrebatamiento. Pero en realidad yo no sé tu condición de vida. El que la sabe es nuestro Dios Todopoderoso. Él conoce el corazón. Vemos entonces que nosotros tenemos que entender que estamos viviendo una realidad. Yo te decía, esto ya no es una fantasía. Es una realidad, iglesia. Ya no es un juego. Entonces tenemos que estar preparados cada día para estar conscientes de lo que pueda venir. Amén. Y que entonces ser conscientes que tenemos que ser preparados a la estatura de la cuadrimensión, ¿verdad?, del varón perfecto. Y yo puedo ver entonces en esa estructura que sí te puedo decir que sí somos salvos y somos arrebatados, para que no mal interpretes las cosas. Pero sí, el Señor te está procesando.
el Señor te está preparando. ¿Hasta cuándo te vas a dejar preparar? ¿Hasta cuándo tú te vas a dejar, verdad, que el Señor te esté preparando y que te esté ataviando? ¿Para qué? Para la venida, ¿verdad? De cuando venga el esposo, cuando venga el novio por su novia. Sabemos que ya las bodas son allá arriba, ¿verdad? Pero entonces va a venir el esposo por la novia. Y yo puedo ver aquí que dice que ¿qué significa varón? Varón en Génesis 1:27 habla de un ser humano, pero que por consiguiente que tiene debilidades. Y usted y yo como varones hablan de un ser humano, está hablando de usted y de mí, pero que tenemos debilidades. O sea, no somos perfectos a través de nuestras debilidades. Y nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, dice que la palabra de Dios, y entonces que tenemos que ser preparados como varón perfecto para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y por eso hoy te voy a llevar al pasaje de Efesios 4:3, donde dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo puedo ver aquí que hay una cuadrimensión para llegar al varón perfecto. Entonces yo puedo ver aquí la primera parte que me está hablando aquí, este versículo, en donde dice: hermano, yo te pregunto, ¿estaremos en la unidad de la fe? Primero. ¿O cada quien jala por su lado? ¿O cada quien busca por su lado? ¿Estaremos en la unidad de la fe como hermanos en Cristo? ¿Como el cuerpo de Cristo? Esa pregunta te la estoy haciendo como el Señor también me la hizo a mí cuando estaba estudiando. Entonces estamos en la unidad de la fe, como iglesia, como hermanos. ¿Estamos caminando unidos o te vuelvo a repetir, cada quien por su lado? Y aquí es el primer punto que me está pidiendo, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso te digo que todo es un proceso, ¿verdad? Para llegar a una cuadrimensión. Que nosotros somos esa parte de la novia, que nosotros es lo que queremos ver. Y entonces a través de esta cuadrimensión, que te voy a hablar de unas cuadrimensiones que vienen aquí en la Biblia a través de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa estatura? Entonces, primeramente te pregunto, ¿estamos en la unidad de la fe? Y después dice aquí, y tenemos que llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Hasta dónde está tu conocimiento del Hijo de Dios? Entonces podemos ver aquí también nosotros, ¿verdad? Que nosotros a veces, muchas de las veces no se nos ha sido revelada muchas cosas. Acuérdate cuando le dijo, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿verdad? O en un momento dado dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la revelación viene de lo alto, porque puede haber una revelación pero de carne y de sangre. Entonces nosotros tenemos que entender si esa revelación es de carne o de sangre, o viene del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Entonces vemos ahí nosotros que tenemos que entender esta parte, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por eso a Pedro se le fue revelado, pero no de carne y de sangre. No sé usted cómo ha tomado esa revelación, si en su carne o su sangre, o ha tomado pues porque el Señor, como hijos de Dios, ¿verdad? Que nos tiene que revelar, pero de parte de Dios, no de tu carne ni de tu sangre, sino por eso a Pedro de esa manera le dijo, ¿verdad? Entre Jesús y Pedro, ¿verdad? Cuando tuvieron ese encuentro. Entonces yo puedo ver que el conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿hasta dónde es? ¿Cómo se te ha sido revelado? Y ya vemos la otra que pide el Señor, es a la condición de un hombre maduro. Entonces vemos la condición de un hombre maduro. Nosotros pensamos, hermano, que el hombre maduro es que ya llevo 10, 15, 20, 25, 30, no sé cuántos años lleves en el Evangelio. Pero una cosa te voy a decir que es experiencia.
A lo mejor si eres un hombre experimentado, a lo mejor si eres un hombre, ¿verdad?, docto en la palabra, a lo mejor si eres un hombre, ¿verdad?, que Dios te usa tremendamente, a lo mejor de una manera dices tú, wow, ese hombre cómo sabe, wow, ese hombre, ¿verdad?, cómo lo usa el Señor. Entonces, ¿en qué condición estamos como hombres? Pero te digo, no vamos a confundir el tener experiencia con ser maduro. Usted puede tener un poco de cierto de años en el Evangelio y caminando en Cristo y puede ser más maduro que uno tiene 15, 30, 35 años, ¿verdad? Pero lo tiene como experiencia, pero aún no madurado. Entonces no podemos confundir la experiencia con la madurez. Por eso el Señor aquí está pidiendo, ¿en qué condición de hombre maduro estás? Entonces yo puedo ver entonces aquí que el Señor, entonces, ¿verdad? Por eso te decía que el Señor siempre nos va a poner, ¿verdad?, a decirte que una condición. Entonces, ¿en qué conocimiento pleno del Hijo estamos? A la condición de un hombre maduro. Entonces no me confunda la experiencia con la madurez. Hay hombres, te digo ya, que ya han caminado mucho en el Evangelio, pero me extraña la inmadurez. Por eso el Señor aquí está poniendo esta condición de un hombre maduro. No un hombre ya experimentado, no un hombre con mucha experiencia. Claro que tiene que ver, pero primeramente que esa experiencia te lleve a una madurez. No que esa experiencia te esté llevando a una niñez, a pensar como niño aún todavía. A expresarte como niño, a hacer lo que hacías como cuando eras niño. Entonces el Señor lo que me está mostrando aquí, que ahora ya no tomes esa lechita de niño, sino que ahora tomes esa leche, ¿verdad? Esa leche de madurez, esa leche que sólida, de madurez, que sea sólida, que a pesar de que usted lleve poco tiempo, por eso puedo ver jóvenes maduros y ancianos inmaduros, ¿verdad? Y puedo ver a veces que te sorprendes, ¿por qué? Porque dice uno como mayor, es que mi experiencia me ha costado, es que mi experiencia me identifica, es que mi experiencia, y siempre con la experiencia, pero sin madurez. Eso es lo que está pidiendo aquí el Señor para esa cuadrimensión que te estoy hablando. Y después dice ahora, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ya que somos un hombre, ¿verdad? Ya que estamos en la unidad de la fe. Como te digo, esto es pregunta, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. ¿Estamos en unidad o cada quien por su lado? ¿Estamos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios? ¿Cómo se te ha revelado el Señor Jesucristo? ¿En verdad eres hijo? ¿Verdad? Por carne o sangre, o porque nuestro Dios nos los ha revelado desde los cielos, el Padre. Entonces, ¿eres un hombre maduro o eres un hombre con experiencia? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, yo no estoy quitando la experiencia tampoco, hermano. Sí tiene que ir, te digo, como un sunerjo, pero aquí yo puedo ver que es más importante a veces la madurez, porque es lo que me está diciendo aquí el Señor. Que yo tengo que aprender a ser un hombre maduro, ¿verdad? Ante las circunstancias y a lo que vivimos. Por eso esa palabra yo la tomo hoy en mi vida. Yo la tomo en mi vida de llegar a ser, ¿verdad?, ese hombre maduro, una condición de un hombre maduro. Entonces, para poder ir llevando el Evangelio. Entonces, de aquí ya me está diciendo, aquí en este versículo, que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo también tenemos que llegar, ¿verdad? Para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, muchas de las veces, hermano, también nosotros podemos ver que de dónde nos podemos medir nosotros. No sé si te midas tú de los pies a la cabeza o de la cabeza a los pies. También te pregunto, ¿cómo te mides tú? ¿Cómo puedes medirte de esa manera? Veo yo aquí que dice que nosotros nos tenemos que aprender a vivir en la parte de abajo para arriba, o sea, de los pies para arriba, porque muchos nos queremos medir en grandeza. Por eso yo te decía al principio, que muchas de las veces hemos tratado mal la mente en su momento, de decir que son salvos, que son arrebatados, y en todo momento ya no estamos siguiendo primeramente a la cabeza, pero muchas de las veces tu medida tiene que estar desde los pies hacia la cabeza. Por eso muchas de las veces han creído, y sí, por fe lo han creído, pero tu seguridad y tu convicción, ¿cómo está de fe? El poder decir,
Cuando venga Cristo yo me voy, porque yo no puedo decir o esperar a Cristo y decir que Cristo venga, ya quiero que venga, pero yo le he dicho a Dios, o sea, le he dicho a mi Señor, manda a tu Hijo, pero espérame tantito, porque tengo que preparar algunas cosas aún todavía. Entonces yo le pido a Dios con todo mi corazón, ya que venga, pero que apresure mis pasos, que apresure mi caminar. ¿Por qué? Porque por eso te digo que empieza de los pies, para poder llegar a la estatura de ese varón perfecto, de esa condición de un hombre maduro, para llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, para estar en fe, en unidad, ¿verdad? Como iglesia. Entonces yo puedo ver todo esto, hermano, que ¿por qué te digo que empieza a medir de esta manera? De los pies, porque aquí puedo ver yo aquí, que se empieza de los pies, porque es nuestro caminar, ¿verdad? En Cristo. ¿A dónde llevas tus pies? ¿A dónde caminamos? Entonces vemos nosotros que de manera que Cristo muere por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos, los que están apartados para Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces el Señor quiere llenarnos hoy. El Señor te está llenando de su palabra, el Señor te está llenando de su poder, el Señor te está llenando, ¿verdad?, de esa revelación de lo alto, de la sabiduría que Él te ha dado. Él quiere llenar para que podamos llegar a esa estatura, ¿verdad?, para que el día que podamos ver, ¿verdad?, esa cuadrimensión de la novia. Pero tenemos que estar preparados. Acuérdate que la novia te vuelve a decir que es la iglesia. Entonces dice, Señor, prepárate, así como te voy llevando, para que usted se vaya preparando a la anchura, a la longitud, a la altitud, a la altura, pues a la profundidad, en el amor de Cristo. Y sobre todo aquello, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, todo entendimiento, todo conocimiento, para que usted sea llena a la medida de toda la plenitud de Dios. O sea, que ya vamos a quitar todos nuestros pensamientos. Vamos a quitar todo lo que a veces nosotros pensamos, cuando dice el Señor, tus pensamientos ya no son mis pensamientos, ni tus caminos son, ¿verdad?, tus caminos. Y entonces, por eso te digo que empezamos, ¿verdad?, desde ese momento nosotros a llegar a esa altura del varón perfecto, a una anchura, a una longitud, a una altura, a una profundidad, esta cuadrimensión que también nos habla aquí la palabra, ¿verdad? Entonces, pero en el amor de Cristo, ¿hasta cuándo hemos llevado o procesado ese amor de Cristo? Fíjate todo lo que está pidiendo el Señor, hermano, para ese arrebatamiento, para que el día que llegue el amado, entonces podemos ver, sentir con esa convicción que en realidad hemos llevado este proceso y que estamos buscando ese amor de Cristo, sobre todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Igual que la paz, así dice, la paz que pasa sobre todo entendimiento, igualmente el amor, que todo tu entendimiento para Dios a veces no es nada. Ya cuando usted tiene aún sus pensamientos, pero cuando ya son pensamientos de Cristo, entonces tienen mucho valor. Por eso dice, ya tus pensamientos ya no son mis pensamientos. Por eso Él empieza con la mente también. Por eso nosotros tenemos que estar procesados desde los pies, como yo te decía. Y ahora vamos a este capítulo en Ezequiel 47 del 1 al 5, para ir viendo sobre la palabra, hermano. Te estoy hablando palabra de Dios. Entonces después dice, después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí brotaban aguas debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Amén. Y dice, pues, después dice, me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vueltas por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente, y he aquí las aguas fluían, ¿verdad? Hoy el Señor ha traído aguas que van a fluir sobre tu vida, esa agua de vida que tiene que empezar a fluir. Pero ¿cómo va a empezar a fluir esa agua? Entonces dice aquí en el versículo 3, dice, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos, ¿verdad? Entonces estoy viendo que empieza desde los tobillos.
¿verdad? Entonces así pasó, ¿verdad? En ese momento Ezequiel. Entonces dice que en el momento dice que con el agua hasta los tobillos, lo midió otros 3,000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. Fíjate cómo va siendo uno procesado muchas de las veces. Por eso te decía y dice, a veces nuestro apóstol dice, tenemos a veces pies de barro, ¿verdad? Entonces tenemos que ir preparando también desde los pies, porque aunque vayamos a la estatura, ya que tú dices ser que llevas a la estatura del varón perfecto o a esa cuadrimensión, entonces puedo ver y llegar. Yo tengo un pie de barro, ¿verdad? Entonces se van a desbaratar, se van a deshacer. Entonces, ¿de qué me va a servir tanto conocimiento mío, tanto conocimiento humano, tanta sabiduría humana, tanta escatología humana y todo eso? Entonces, ¿de qué me va a servir en su momento si no he trabajado desde mis tobillos, verdad? Que cómo podemos empezar a trabajar desde los pies. Por eso te decía que de dónde se mide la estatura, si desde los pies hacia la cabeza o de la cabeza a los pies. Entonces aquí me está confirmando la palabra que dice que desde los tobillos y luego dice que pasó hacia las rodillas. Entonces yo puedo ver ahí en las rodillas, hermano, que hay muchos que no se arrodillan, hay muchos que no se postran, hay muchos que dicen que no se pueden postrar, pero por favor, hermano, usted sabe cómo se ganan las batallas se ganan doblando rodillas. Allí donde usted va a ganar esa batalla, que si se le ha dificultado, que no ha podido ganar esa batalla, cuando usted dobla sus rodillas, entonces, ¿verdad? Cuando ya las aguas llegaron a sus rodillas, es para que doble rodilla y le diga al Altísimo: Señor, ayúdame, aquí estoy, Padre, me he humillado delante de ti y a través de doblar mi rodilla hago reverencia ante ti, Padre. Por eso yo he venido a tu templo y postrarme de rodillas. Y yo es triste, hermano, que a veces muchos ni rodillas doblan. Si no pueden doblar la cerviz, menos las rodillas. Y eso es humildad, reverencia a nuestro Dios. Porque muchos piensan que cuando ellos se postran en rodilla, se están arrodillando para nosotros. Quítate eso de la cabeza. Usted va al altar. Y entonces allí en el altar, les decía hace 8 días, Dios le va a hablar por medio del altar. Y cuando usted se arrodilla, puede venir esa respuesta a su corazón. Porque usted está haciendo reverencia al Señor y se está humillando delante del Señor, no del hombre. Quítate eso que ya traemos desde la iglesia que venimos. Que veías un ídolo, que veías una estatua y te postrabas. Ahora sí piensan que es el hombre. Yo cuando llego al altar y estoy viendo a quién, ¿verdad? A quién le estoy pidiendo, a quién estoy adorando, a quién le estoy suplicando, a quién le estoy pidiendo. Entonces, a quién le estoy tocando para que me abra. Entonces doblo mis rodillas y empiezo a pedirle a Dios. Amén. Y después dice aquí, de nuevo midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y a la cintura ya vamos entonces a esa cuadrimensión, tobillo, rodilla, cintura. Y la cintura nos habla, ¿verdad? En Efesios, que es el cinturón de la verdad. Ciñe tu cintura con el cinturón de la verdad, como buen guerrero para la buena batalla. Entonces este hombre, ¿verdad?, ya estaba equipando por medio de esas aguas, que el Señor lo estaba equipando, y por medio, ¿verdad?, de esas aguas, entonces fue llevando un proceso, así como te ha llevado el Señor. No se me desespere, no quiera correr tampoco, deje que el Señor lo siga procesando como ese barro, y aunque le duela, y aunque no le guste, usted suéltese en el Señor, como hablaba mi hija y mi amada esposa el miércoles, usted confíe en el Señor, confíe en el Señor, y allí nosotros vamos a ver la bendición. Y después dice aquí la palabra que entonces hasta la cintura, y después dice el 5, y midió otros 1,000 y ya era un río que ya no podía vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces yo veo aquí que dice que la profundidad de las aguas aumentaban y aumentaban y aumentaban. Por eso a veces piensas y dices: ya tengo el agua hasta el cuello, ya tengo el agua que ya no puedo más, que en realidad se han acabado, se están agotando las fuerzas, ya hay una desesperación, ya hay una ansiedad, ya tengo las aguas hasta aquí.
Pues cuando usted tenga las aguas hasta allí, empiece a nadar. Empiece a nadar, empiece a nadar. ¿Por qué? Porque usted va a empezar a nadar, porque ya va a haber una necesidad y entonces ya no le va a llegar a poderse ahogar. No se quede ahí nada más, ¿verdad? Como aquí dice, en la cintura, ya cuando vea que va subiendo las aguas, que van subiendo y que ya vea que ya son más profundas, entonces tenemos que aprender a nadar, ¿verdad? Como el salmón, ¿verdad? Que nada en contra de la corriente y afanes, afanes y la corriente de este mundo, tenemos que empezar a nadar. Por eso nos cuesta más, por eso a veces no queremos ni nadar, porque es en contra de la corriente de este mundo y los afanes de este mundo, donde nosotros empecemos a nadar. Y a quién le va a gustar todo esto, ¿verdad? Dejar las cosas del mundo. Entonces por eso a veces sentimos que nos ahogamos y por eso a veces sentimos que no tenemos salida. Y yo sé que el Señor es mi salvavidas. Amén. Entonces podemos ver aquí esta cuadrimensión como la que vimos anterior. Ahorita estamos viendo esta cuadrimensión igualmente, ¿verdad? Y vemos aquí, hermano, también que te puedo llevar más allá, porque están los pies, las rodillas, la cintura, el vientre, las manos, el corazón y la cabeza, y así nos vamos midiendo, pero ya sería otro tema, hermano. Entonces yo puedo ver aquí, en esta parte, cómo nosotros podemos ver todas estas cuestiones que Dios nos ha dado una cuadrimensión. Cuando me meto a empezar a estudiar, veo esto tremendo, ¿verdad? Lo que el Señor le está pidiendo a la amada, ¿verdad? Como cuadrimensión, ¿para qué? Para que sea arrebatada. Para que sea arrebatada en todo momento y no poder simplemente decir soy salvo o soy, ¿verdad? Me voy en el arrebatamiento. Ten la convicción y la certeza de que cómo está tu caminar. Empieza a medir tu caminar desde los pies. ¿Cómo vas caminando? ¿Cómo vas? ¿Quién te va guiando? ¿Quién es la lumbrera de tu camino? A veces son tus pensamientos o son los pensamientos de Dios. Entonces tenemos que aprender todo eso, hermano, para poder llegar a la salvación y estar, pero con una convicción, no que te lo digan, que usted esté convencido de su salvación y que usted esté convencido de que se va a ir con el Señor, no de lo que te estén diciendo muchas de las... Usted tenga esa convicción, ¿verdad? Entonces, para tener esa convicción, ¿qué tengo que hacer? Pues esta cuadrimensión de que estamos hablando, para que podamos ser entendidos, para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo. Ahora te voy a llevar a la cuadrimensión de la esposa. Te llevé en este lapso que estuvimos hablando, te llevé un poquito atrás para la iglesia. También somos nosotros, ¿verdad? Como personas. Entonces, como personas podemos ver nosotros y mirar como personas lo que Dios quiere de tu vida para ti, porque dices, no, es que para toda la iglesia, no. Acuérdate que la salvación es personal. Y en todo momento, ¿verdad? Usted personalmente va a llegar a Bimá de Cristo y allí donde vamos a ser juzgados. Entonces puedo yo ver aquí que entonces estaba hablando más como personalmente. Pero como que ahorita ya empiezo a hablar más de la iglesia, ¿sí? Lo que Dios quiere mediante su palabra. Porque yo para hacer iglesia me tengo que meter en la unidad de la fe, tengo que estar, ¿verdad?, en el amor de Cristo, ¿verdad?, para llegar, ¿verdad?, a la estatura, la longitud y todo aquello de la cuadrimensión de Cristo. Entonces, cuando yo llegue a esa etapa, entonces yo voy a aprender a reunirme como iglesia, porque sabemos que es iglesia, es una asamblea, es congregarte, ¿verdad? Es estar ahí en la iglesia, esa es la iglesia también, pero te digo, una iglesia personal, pero ahora yo como iglesia personal, lo que me hablaba Dios atrás, ahora para como iglesia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Entonces yo puedo ver aquí, en Cantares 5:2, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado, toca a la puerta. Ábreme, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Entonces dice aquí la palabra, yo dormía, pero mi corazón velaba. Sería como que otro tipo de sueño, ¿verdad? En todo momento, cuando dice yo dormía, pero mi corazón velaba. Ahora vamos allí a otro pasaje que podemos volver después a ese mismo. Y dice en Cantares 3, del 1 al 4, y aquí vemos 4.
otra cuadrimensión en 4 versículos, donde dice: en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas, y buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma. Lo agarré y no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi madre y en la alcoba de lo que me concibió. Cuadrimensión. El que ama mi alma. El que ama mi alma. El que ama mi alma. El que me ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Pero me voy a levantar ahora, porque aún no lo he encontrado. Y andaré por la ciudad, por las calles y por todo lugar, buscando al que ama mi alma. Pero lo busqué, mas no lo hallé. Y me hallaron los guardas que rondaban la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas los había pasado cuando hallé al que ama mi alma. O sea que ya momentos lo halló y dijo, ¿verdad? La amada, dice, lo agarré y no quise soltarlo. Así tiene que agarrar a su amado, agarrarlo y no soltarlo. Aunque venga lo que venga, pase lo que pase, usted tiene que ser fiel, pero agárrese de su amado y no lo suelte. Y más en este tiempo que estamos viviendo ahora, agárrese de su amado y no lo suelte hasta que lo introduje en la casa de mi madre y en la alcoba de la que me concibió. Entonces usted, si no ha encontrado y no ha hallado al amado, búsquelo, y cuando lo encuentre, agárrelo y no lo suelte. Aunque sienta que se está muriendo, aunque sienta que ya no hay fuerzas, aunque sienta el padecimiento, aunque sienta la persecución o todo lo que ha venido a usted, escasez económica, no encuentre al amado, agárrelo y no lo suelte, al que ama mi alma. Por eso decía al principio del que te decía en el otro capítulo, mientras yo dormía. Y aquí dice, en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma. Entonces en el capítulo anterior que veíamos nosotros, vemos aquí cuando decía, yo dormía, pero mi corazón velaba, ¿verdad? Pero a veces que dormimos y nos perdemos, hermano. Entonces aquí como que me habla que como que de madrugada, la intercesión, la oración, y que nos tenemos que velar como centinelas, como atalayas, para intercesión, en oración. Intercede por la iglesia, intercede por tu pastor, intercede por los hermanos, intercede por las familias, intercede por todas las iglesias, y vamos a levantarnos a pesar de que momento dado que uno esté durmiendo, porque uno a veces tiene que dormir, pero cuando le llegue un sueño o cuando lo levante Dios, porque me dio un hermano, ya lleva días que el Señor me está levantando a las 3 de la mañana, entonces ¿qué espera? Dice que ya no duerma, que se levante a interceder, que se levante a orar por el pueblo, ¿verdad? Por México, por los enfermos, por los doctores, por toda aquella necesidad, aquellos que aún siguen con los padecimientos, aquellos que están en los hospitales, que aún necesitan respiración. Párese, levante y interceda en el nombre poderoso de Jesús. Mientras duerma, vele. No se pierda en un profundo sueño, no sea perezoso, dice la palabra, que porque el perezoso cae en un profundo sueño, pero usted duerma, pero usted intercediendo, papito hermoso, papito amado, ahora intercedo por México, intercedo por los pastores, intercedemos por el ministerio de Benecer, por el apóstol, ¿verdad? Sergio Enrique, intercedemos por todos los pastores, ¿verdad? Y de todas las congregaciones, de todas las iglesias, vamos a interceder porque el enemigo está pegando a las cabezas. Y si la cabeza entonces empieza a menguar, entonces el pueblo va a estar mal. Si la cabeza está mal, entonces todo el cuerpo va a estar mal. Por eso vamos a interceder, vamos a levantarnos. Para que usted diga, toque, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío. Amén. Al que ama mi alma, lo que estábamos viendo, ¿verdad? El que ama
mi alma. Entonces veo yo aquí, hermano, que vemos también en esta parte que nosotros podemos ver, ¿verdad?, la condición de la iglesia de la amada como hermana mía, amada mía, paloma mía y perfecta mía. Entonces yo puedo ver aquí, hermano, entonces en esta parte lo que leíamos, por eso te lleva el versículo atrás, porque de ahí podría venir ese sueño. Ahora, entonces ahora vamos a Cantares 6, 8, 10. Y dice la palabra: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, pero sin igual es mi paloma, mi perfecta. Es la hija única de mi madre, la preferida de la que dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron y le dijeron: bienaventurada. También las reinas y las concubinas y la alabaron diciendo: ¿quién es esta que asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados? ¿Quién es esta? Y entonces dice aquí que las reinas, ni una reina, ni una concubina, no tienen aquellos, las doncellas, las reinas y las concubinas no son más, ¿verdad?, que la amada, no son más que la paloma, no son más que la hermana mía, que la amada mía, paloma mía, perfecta mía. Entonces yo puedo ver aquí que dice que hasta las reinas, las doncellas y las concubinas alabaron y diciendo: ¿quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que se asoma como el alba, o como un admirable, como la aurora, admirable como la aurora, dicen otras versiones, hermosa como la luna llena, refulgente, esclarecida, esplendorosa como el sol, imponente como escuadrones abanderados, y dice otra versión, majestuosa como las estrellas del cielo? ¿Quién es esta? Es como para poder llegar a la cuadrimensión de la novia. No es fácil. ¿Ves que primero el Señor trabaja con nosotros desde los pies? ¿Cómo anda tu caminar, iglesia amada? Tenemos que empezar a entrarle en la unidad de la fe, al conocimiento, a la condición y a la medida del varón perfecto. Acuérdate que dice que varón, a veces dice que la carne es débil, y cuando la carne es débil, entonces somos imperfectos. Ese es el significado de un varón. Pero el Señor quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces podemos llegar, aún con nuestras debilidades, aún con nuestras imperfecciones, tenemos que llegar a la estatura de varón perfecto. Pero empiece a ver cómo está su caminar. Empiece cómo se le van a empezar a subir esas aguas que han venido sobre su vida. ¿Desde dónde vienen? Los pies, las rodillas, la cintura, y todo es una medida. A una medida de la fe, todo es a una medida como Dios ha querido, a la anchura, a la longitud, a la altura, a la profundidad, pero en el amor de Cristo, como cuerpos de Cristo que somos, diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Entonces tenemos que empezar a aprender. Este canto al amado.
Dale este canto al amado. Mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo darte? Enséñame tú mi vida para que tú me hagas conforme de tu espíritu. Comiénzame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que tú no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros te hayan dado? Que otros te hayan dado. Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, ¿qué te puedo ofrecer? Mi amado, mi amigo, ¿cómo puedo darte? Enséñame tú. Enséñame a llegar a la estatura de varón perfecto, para que tú hagas conforme a tu espíritu. Empiézame a hablar. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que tú no recibas? ¿Qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? Si tú eres mi luz, si tú eres mi amado, te puedo ofrecer que tú ya no tengas. Todo es tuyo, Señor. Que te puedo dar que aún no recibas. Que te puedo ofrecer que otros no te hayan dado. Que no puedo entregar mi vida como ofrenda. Aquí está mi vida, Señor, como ofrendas. Aquí está mi familia, tu iglesia, tu ministerio. ¿Qué te puedo ofrecer? Mi amado, mi amigo, que todo está en tus manos. Tú que prometiste siempre estar conmigo. Espíritu Santo, Él está contigo. Hasta aquí tu morada. Aunque sientas que Él no está contigo, Él está contigo. Anhelo tu fragancia. Anhela su fragancia. Cada noche mi almohada. Aprende a reposar en Él. Él es tu almohada. Que cada vez que duermas, yo sé que en el mundo estamos pasando por estrés, situaciones difíciles, por agobios, preocupaciones, por todo aquello que estamos pasando. Pero yo te invito en esta hora cuando la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida. Derrama tu vida. Buscándote con hambre. Búscale. Aquel que ama. Dice, busqué y no lo hallé. Busqué y no lo hallé. Busqué y no lo hallé.
al que ama mi alma. Ven y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Dile, ve y cuéntale. Dile que le amo, Señor. Espíritu Santo, ve y cuéntale que le amo. Que cuando no lo hallo, que cuando me siento abatido, cuando me siento triste, cuando me siento enfermo y no lo hallo. Cuéntale, Espíritu Santo. Llama su atención a través de esta adoración con todo tu corazón. Yo quiero llamar la atención de mi Dios. Porque me permitió llegar hasta este día. Por eso yo quiero ofrecerle, quiero darle compasión. Sobre alas de querubín, ven y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Le doy gracias a Dios por tu vida, amada, esperando al amado, que tú le toques para que puedas hallarle, porque el que busca, halla, el que toca, se le abre, y el que pide, recibe. Busque, halle, toque al que ama su alma, a él, y cuando lo tenga, no lo suelte, no lo deje ir, porque ya lo encontró, y que ni la tribulación, ni los problemas que estés pasando, ni los problemas que estés viviendo, nadie te aparte del amor de Dios, nadie te separe del amor de Cristo. Por eso tienes que tener ese fundamento y estar caminando en la unidad en la fe, con ese conocimiento, con esa condición y con esa medida, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, para que seamos salvos, arrebatados, sin muerte física, así como Enoc, así como Elías. Amado, te esperamos. Te damos gracias por aquellos que nos estuvieron viendo y los que después nos podrán ver. Que Dios te bendiga. Que el Señor hoy fortalezca tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, todo tu ser integral. Que sea fortalecido, que te dé las fuerzas del búfalo. Y tú que estabas ahí tirado, y tú que estabas ahí desanimado, hoy el Señor ha traído esta palabra fresca para que te levantes y halle al que ama su alma. Gracias te damos, gracias. Aleluya. Amén, amén y amén.